Hablábamos también hace un rato de la situación en Medellín. Comentábamos esa pugnacidad que hay entre el alcalde Daniel Quintero y algunos empresarios muy representativos del departamento de Antioquia. Y decíamos que 5 universidades se habían ofrecido para sentarlos a la mesa, para mediar, para conversar, para que ese espíritu de universidad, empresa privada y sector público que venían abanderando también los antioqueños, pues no quedara en la mitad del camino por cuenta de este rife y rafe. Y ahora nos atiende Carlos Felipe Londoño, que es rector de la que antes era la Escuela de Ingeniería de Antioquia, ahora Universidad EIA. Rector, qué gusto saludarlo. Buenos días para usted. Buenos días, José Manuel, y para toda la mesa de trabajo en su programa diario. Oiga, rector, ¿será que sí logra la academia lo que otros no han podido y es tratar de mediar entre ese conflicto tan tenaz que se está viviendo en estos momentos en Medellín entre el alcalde y el empresariado paisa? Bueno, esa respuesta quizás resida más en las mismas autoridades locales, pero por lo menos, como siempre, entendemos nuestra responsabilidad de lo que debemos hacer en el momento justo, porque quiero recordar algo, no es primera vez que ya hacemos un pronunciamiento. Cuando empezó las fracturas en la crisis de institucionalidad en nuestra ciudad en agosto de 2020, que nació a raíz de las dificultades y la renuncia de la Junta de PM, luego igualmente con Ruta N, y de allí se derivaron otro montón de situaciones. Las universidades de ese entonces, agrupadas en el G8, hicimos una invitación clara a la alcaldía a tener ese espacio de encuentro, a recordar la historia que hemos vivido, porque es que José Manuel y todos los oyentes, muchas veces nosotros olvidamos rápidamente la historia y entonces se nos olvida que las 2 últimas décadas del siglo pasado, además de que para todo el país fue una crisis que nos veíamos casi sin luces, esta región de Antioquia y esta ciudad en particular de Medellín, vivimos con un acento mucho más fuerte todo el debacle social, económico, de desesperanza, y lograr reconstruir eso que se fue dando por liderazgos espontáneos entre gobernantes, dirigentes empresariales, la academia y otros sectores sociales que fuimos construyendo poco a poco, año tras año, hasta convertir la ciudad en un ejemplo no solo para nuestro país, sino para otras fronteras. Y eso se nos ha ido perdiendo, desafortunadamente. Por eso que es casi, digamos, un llamado de decir, por favor, ¿cierto? No más. Nuestros gobernantes tienen que ser los líderes que conduzcan hacia la unión, no hacia el debate negativo, hacia el debate destructivo. Sí. Nuestros líderes gobernantes, que eso es lo que reclamamos, y que nuestras universidades, y quiero hacer un comentario, estamos 5 universidades en ese debate inicial, pero también se sumó anoche la Universidad 6. Es decir, tenemos a EAFIT, a la Medellín, a la Bolivariana, a la Sachachista, a la EIA y al CES también integrado a este documento. Sí. Rector, uno tiene la sensación que este pulso como político empresarial que se está dando en Medellín entre las élites, pues está un poco circunscrito a eso y es a lo que le hemos dado, digamos, prioridad a los medios de comunicación. Pero usted, ¿cómo ve eso en las calles? ¿La gente cómo está percibiendo ese pulso? ¿Está afectando en la marcha de la ciudad? ¿Está afectando realmente, digamos, la economía de la ciudad? ¿Está afectando la vida diaria de la ciudad? ¿O sigue siendo como un pulso entre las élites empresariales y políticas? No, yo creo que, y eso es parte de lo que hay que desdibujar del imaginario, y ustedes obviamente como periodistas en la responsabilidad social también que les compete, nosotros como universidades también en la responsabilidad que estamos asumiendo. Es más fácil callar, quizás es más cómodo, pero también estaría el llamado después de decir, bueno, ¿y qué dijeron quienes tenían que decir algo? Yo creo que es mucho más que eso. Claro que está afectando el clima de la ciudad, está polarizando nuestra ciudad, cuando nosotros tenemos es que tejer antes los lazos de unión. Recuerden que veníamos de una ciudad, como decíamos, y un país muy fracturado, y volver a tejer eso toma muchos años. Todavía tenemos esas secuelas de los años 80 y 90, sin duda. Hay muchísimos retos, pero esto no es un problema de un grupo de empresarios o solamente aquí de una clase política. Yo creo, y ese es el llamado a decir, es que es nuestra ciudad,
es nuestra sociedad, es el tejido en conjunto en el que estamos viviendo eso. Y dejémonos de llamar a buenos y malos, o a ricos y pobres, o a gamonales y los sufridos. No, yo creo que hay que hacer es retomar esa unión de fuerzas que ya existía, que ya se tenía, y en el que más bien, si hay observaciones, que por supuesto todas las debemos tener, cuáles son las recomposiciones, pero no destruir lo que ya hay. Y por eso es el llamado y decir, nuestras universidades se han ofrecido, y no ahora, como decía, de tiempo atrás, a que volvamos a hacer. Este es un último llamado, casi como cuando se va a abordar un avión y decir, bueno, últimas oportunidades que nos quedan, no las desechemos, por favor, hagamos caso, no quedemos en el egoísmo, no quedemos en la soberbia de no escuchar, de que aquí, y especialmente en las universidades, nuestro único interés es un bien común. No tenemos aquí el favorecimiento de X, Y o Z persona o entidad. Es nuestro país, es nuestra región, es nuestra ciudad. Oiga, rector, de verdad qué importante oír a la academia diciendo y proponiendo esto, y preocupada en lo real y en el terreno práctico por el impacto negativo que está teniendo la ciudad y el departamento. Pero la pregunta es, ustedes ya formularon esta invitación, ¿qué les han contestado tanto la administración local como los empresarios? ¿Les han manifestado disposición para sentarse efectivamente en ese escenario neutral y positivo que ustedes les están ofreciendo? Pues de la administración no hemos recibido ningún comentario, como no lo recibimos en la vez pasada, y esa es parte de nuestra inquietud más grande. Digamos que tampoco hemos tenido ni del empresariado una respuesta específica o parcial, sino aisladas de cuando han conocido este comunicado a través de los medios, de decir de la importancia que la universidad se expresara, de que la universidad ofrezca los espacios. Entonces, quedaría, es decir, más bien a la luz de hoy, José Manuel, y decir, claro, al señor alcalde, con toda la administración, por supuesto, cuente con las universidades. Las universidades hemos hecho parte del desarrollo de esta ciudad, hemos aprendido a trabajar conjuntos con los gobiernos, independientemente del color político, porque hemos mirado ese beneficio común. Total que así, con su pregunta, José Manuel, me sirve de espacio para decir, señor alcalde, por favor, sienta que tiene en nuestras universidades es ese espacio para que este camino lo recompongamos cuanto antes. Pues señor rector, aquí estaremos dispuestos en RCN Radio, en Noticias RCN, a abrir estos espacios de diálogo, de conversación y a oír, siempre a oír la voz de la academia que resulta tan pertinente en estos momentos. Carlos Felipe Londoño es el rector de la Universidad EIA en la ciudad de Medellín y le agradecemos, rector, por estos minutos aquí en RCN Radio. Muchas gracias.